Yo me siento muy feliz en este día porque tengo frente a mí a una persona muy especial, un guerrero en la obra del Señor, nuestro hermano Orbeín Hermida, de quien he oído mucho, pero por primera vez tengo el honor y privilegio de platicar así cara a cara. Bienvenido, hermano. Muy amable, hermano Samuel, con mucho gusto. Este podcast se llama Las Cosas que Pasan y hemos estado entrevistando a hombres de Dios que tienen una trayectoria en el ministerio del Señor. Cuéntenos un poquito, ¿cuántos años ha trabajado como pastor? Hermano Samuel, ante todo, gracias por la invitación. Me siento muy honrado de que usted me permita estar aquí acompañándole en este episodio. Bueno, hermano Samuel, yo fui pastor activo, porque ahora soy pastor en uso en retiro. Fui pastor activo por 53 años, en los cuales 15 años estuve en la parte administrativa de la iglesia, aquí en Colombia, iglesia pentecostal. Y actualmente estoy en uso en retiro. Yo conocí el Evangelio del año 67. Y por cierto fue una experiencia muy personal, muy única. Y en su momento pues me gustaría compartir también. Seguro que sí. He oído, creo que oí un video, una prédica suya. No sé de qué, fue una convención en donde usted compartió su testimonio. Pero le quiero decir algo. Cuando yo venía a predicar aquí a las convenciones en Medellín, Bogotá, Cali, obviamente usted estaba en el consistorio, así que conocía de usted, pero no lo conocía usted. Solamente conocía lo que me decía Caleb Guzmán, que colaboró con usted por muchos años, ¿no? Sí, Caleb lo recuerdo con mucha gratitud. Fue coequipero conmigo por muchos años porque él igual era un apasionado. Y es un apasionado por la obra social, que fue lo que nos unió. Correcto. Todo. Y es una persona con una personalidad muy única, ¿no? Especial. Le cuento que la primera vez que vine a Colombia en el 95, traje unos estudios llamados Árboles de Justicia, unas cartulinas grandes, pero solo pude traer dos. Una para el hermano Octavio Valencia y otra para el hermano Galvez, ¿no? Porque eran presidente y vicepresidente, algo así. Entonces, Caleb me recoge en el aeropuerto y me lleva al hotel y me lleva hasta la habitación y yo abro mi maleta y él ve las cartulinas y me dice, ¿cuál es la mía? Ya lo conoce, ¿no? Y le dije, es para los directores. ¿Y qué si yo lo amarro a usted y me llevo una? Me dice, y yo no lo conocía, pero de ahí lo fui conociendo y hemos sido amigos por muchos años, a la distancia, obviamente. Pero él me hablaba mucho de usted, de su corazón, de su afán por la obra, de su cariño que tenía por la obra del Señor. Entonces, ¿por qué no empiezan contándonos un poquito sobre ese testimonio de ese gran milagro? Bueno, hermano Samuel y amables amigos y hermanos que nos escuchan, yo llegué a la palabra de Dios, al Evangelio, en el año 67. Como ya le dije, una experiencia muy personal. Yo, a pesar de mi corta edad, que era como 17 años, era un joven muy católico, muy religioso. Mi madre me inculcó muchos valores religiosos. Y yo era religioso de comulgar, de practicante. Y en esas circunstancias de la vida me dio un virus denominado Guillain-Barré. Y cuando eso ahora, tantos años atrás, la medicina estaba todavía un poco desarrollada. Y fue muy duro porque el diagnóstico que me dieron los médicos fue que mi caso era irreversible. Ya no era parálisis general, que yo ya no volvía a caminar. A los 17 años. A los 17 años. Fue muy duro porque yo soy
único hijo hombre y era el que estaba viendo por mi mamá. Y fue muy duro porque pues comenzamos a ir de lugar en lugar. Recuerdo que mi mamá me llevó hasta hechiceros, brujos, buscando cómo sanar mi enfermedad. Y cuando uno está, hermano Samuel, en una condición de esas, uno está abierto a creer lo que sea, sobre todo cuando no conoce de Dios. Porque yo conocía de religión, pero no conocía de Dios realmente. Y uno se vuelve muy susceptible a creerle al uno, al otro. Y fue una época muy difícil. Pero un día, en el año 67, yo estuve casi un año postrado. Recuerdo que mucha gratitud, un anciano muy humilde vendía pan en una bicicleta. Me dijo 3 cosas, hermano Samuel, que nunca se me olvidaron. Me dijo: Jesucristo salva, sana y bautiza con Espíritu Santo. Yo nunca había oído eso. Y me interesó mucho el asunto porque, como le digo, yo estaba abierto a cualquier mensaje que me llegara. Entonces él me compartió y recuerdo que me habló mucho del cojo de la hermosa, que pedía limosna y todo el cuento. Y yo le decía a este anciano porque él me decía: usted puede ser salvo, sano y ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, recuerdo que tuvimos entonces que dialogar mucho rato. Me habló mucho acerca de las sanidades divinas. Me compartió mucho la Biblia. En este tiempo usted estaba en silla de ruedas. No, ojalá, porque no había que comprar la silla. No había, entonces lo tenían que transportar. En una silla, pero no de ruedas. Era muy costosa. Era muy costosa y la condición mía económica era muy precaria. En fin, que él me dijo que fuera a la iglesia, pero yo le decía a él: hombre, hermano, yo creo que la sanidad divina es para los tiempos apostólicos. Pero hoy en día Dios no sana. Y él me insistía y me insistía y me insistía hasta que acepté ser llevado a una iglesia evangélica. O sea, usted en esa condición le argumentaba que Dios no sana. No, que Dios no sana. No creía. Entonces. No creía. Yo pensaba que lo que la Biblia dice era para otros tiempos, pero para estos tiempos no. Pero él me decía: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Era un anciano con muy pocos conocimientos, pero lo que sabía era lo esencial. ¿Para qué más? Mucha fe. Él sabía eso: Jesucristo salva, sana y bautiza con el Espíritu Santo. De hecho, que yo escribo un libro que se llama Él me hizo predicador, que ahora le voy a contar la historia bien. Pero yo en ese libro planteo algunas cosas. Digo, si antes sabíamos menos y creíamos más, y si ahora sabemos más y creemos menos. Eso es tan importante, hermano, y una de las razones por qué lo invité aquí es porque nuestros pastores jóvenes necesitan escuchar especialmente este mensaje tan sencillo, porque eso se trabajó en usted, ¿no? Este viejito le repetía estas cosas. Así es. Tan sencillas. O sea, si cada pastor pudiera abrazar eso, porque una de las razones para o de este podcast es tratar de ayudar a los pastores jóvenes, y ahorita va a seguir con la historia porque estamos ansiosos de oírla. Yo he venido diciendo últimamente que la iglesia hace muchas cosas que el Señor no nos mandó a hacer. O sea, hacemos tantos eventos, tantas actividades, y el Señor nos mandó a que Él salva, sana y Él con el Espíritu Santo, ¿no? Sencillo. Pues siempre pensé yo que este anciano
no sabía más, pero ¿para qué más? ¿Para qué más? Yo creo, hermano Valverde, que lo que se ha perdido hoy en día es esa esencia. Nos hemos ido quedando con los formalismos, con las tradiciones, con la religiosidad, pero sin la esencia de la verdad, que era lo que primaba antiguamente, era sentir que realmente Dios trasciende. Es una realidad. Y yo lo viví. Cuando quiera, volvemos al punto. Sí, por favor, siga con la historia. Bueno, hermano Valverde, en todo caso, yo acepté ser llevado a una iglesia evangélica en Tuluá Valle. Yo he predicado ahí, en Tuluá. Sí. Sí, con Caleb. Ah, qué bien, sí. Sí. Yo traje a Caleb ahí cuando era pastor en Tuluá. Ajá. Cuando la iglesia estaba en el barrio popular, barrio muy humilde de Tuluá, era el año 67. Y me trajeron cargado, obviamente. Recuerdo que el pastor tenía un Jeep Willys, que llaman aquí Jeep. Ahí me trajeron. Y me entraron cargado. Y me pongo muy sentimental. Porque eso es revivir cosas muy profundas, quizás indecibles. No soy capaz de expresarla, pero a mí me han colocado en las bancas de adelante, en el templo, y yo estoy ahí, y de repente yo siento un gozo. Un gozo que yo nunca antes había sentido. Un gozo. Y yo dije para mí, si toda la vida me quedo paralítico, ¿qué importa? Pero el gozo que yo siento ahora, nunca antes lo había sentido. Yo no entendía nada. Y esto fue durante el servicio. Durante el servicio. En la adoración, en los cantos. Sí, así es. Después entendí, y yo creo, hermano Valverde, que la verdadera característica de una mujer o un hombre salvo es el gozo. Razón tenía David cuando dijo, vuélveme el gozo. Porque ser salvo es un gozo, es una alegría. No importa las circunstancias, pero vas a estar alegre, contento, a pesar de todo. Y yo lo entendí eso después. Y de ahí que yo siempre digo a los que Jesucristo primero, en mi caso, y yo creo así, salva y después sana. Es más importante ser salvo que ser sano. Correcto. Porque muchos sanos acaban perdidos, ¿no? Entonces, es más importante ser salvo antes de ser sanado. Esa la viví porque yo entendí lo que dice el Salmo 103 después, lo entendí. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él es quien perdona. Primero. No dice el que sana, es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana. Porque mucha gente va a los templos por la sanidad, pero no por la salvación. Y yo no sé, porque a mí me fluyó eso. Si toda la vida me quedo paralítico, ¿qué importa? Pero yo ya me daba por bien servido que el gozo que sentía superaba todas las situaciones. ¿Y eso fue durante un canto, un momento de adoración? O... Sí, claro. Sí. El culto transcurría. Y me llevaron muy temprano al culto. Siempre digo, no traigan los enfermos tan temprano. A mí me llevaron como a las 5 de la tarde, el culto comenzaba a las 7. Yo llevaba 2 horas ahí y mi situación era muy crítica porque yo me tenía que sentar y amarrarme con algo porque yo me iba, hermano, se me caía y... Ay, sí. O sea, yo no podía valerme en absoluto para nada. Yo estaba cansado. Y recuerdo que le pregunté a alguien que estaba al lado mío, ¿quién me sana? Porque yo siempre tenía la idea del médico, del doctor que llegaba, o ¿quién me sana? Y me dijo, nunca se me olvida, se me dijo, aquí usted no ve al que sana, pero aquí está el que sana. Yo pensaba que eso era muy extraño.
¿Cómo usted no lo puedo ver? Las cosas espirituales son muy incomprensibles. Se escapan del raciocinio humano. Pero ahí es donde tiene que operar la fe, ¿no? Porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces llegó el momento en que el pastor, yo creo que Dios tenía todo ya organizado. El pastor dijo: han traído un paralítico al culto y el Señor lo va a sanar. Y se bajó de la plataforma y me tomó de la mano y me aló. Me aló muy duro porque él no conocía mi condición. Y yo caí al piso. Caí al piso y me dio un golpe importante. Mi mamá, que era inconversa, obviamente ya no conocía nada. Era la primera vez que íbamos a un templo evangélico. Primera vez. Ella dijo: traje a mi hijo para que lo sanen, lo van a matar. Ella se disgustó mucho por la actitud del pastor, que ella pensó que me ha... ¿no? Correcto, sí. Otra lección que debemos aprender los pastores, ¿no? Ok, sí, la condición del paciente, cuál es realmente. Y recuerdo que unos hermanos muy humildes se acercaron y me levantaron y comenzaron a arrastrarme prácticamente por el pasillo. Es que, hermano Samuel, era una fe, no sé qué esté bien decir era, porque yo creo que debería ser, ojalá que sea, pero yo lo viví como en una realidad tan, no sé, no tengo palabras para expresarlo, pero era una vivencia, era una manifestación tan auténtica que esos hermanos me levantaron y de repente me arrastraron. Parece que la consigna en ese entonces era: o caminas o te arrastro. Pero aquí algo tiene que pasar. Era una fe atrevida. Esa es la palabra, atrevida. Hoy en día no se ve eso. No hay fe atrevida, correcto. Sí, lo pensamos. ¿Cuántos paralíticos llevamos hoy a los templos y el pastor lo ve con recelo, porque es un desafío? Que Dios nos vuelva a sus principios. Aleluya. Que Dios vuelva a resplandecer. Que los avivamientos vuelvan. Es mi oración, hermano Valverde. Amén. Esto tiene que pasar de tanta religiosidad, de tanta tradición, de tanto legalismo, a una vivencia real de que Dios sigue siendo Dios. Correcto, sí. Y lo digo por esas experiencias tan reales. Yo recuerdo que esos hermanos me mostraron. Y de repente, hermano Valverde, yo sentí como una electricidad en mis tobillos y en mis rodillas. Como coger un cable con electricidad. Y pude con el tronco del cuerpo. Y comencé a caminar. Gloria a Dios. Wow. Eso fue una cosa tan maravillosa. Que la gente de afuera, los hermanos salían gritando a la calle: un paralítico, Dios lo sanó. Y la gente venía a novelerear. Y yo estaba prácticamente en shock. Yo no sabía, porque sentía miedo, sentía alegría, sentía de todo, pero no entendía nada. Esa fue mi experiencia inicial con Dios. ¿Su mamá qué dijo? ¿O no, qué hizo? Mi mamá, eso era una cosa de llorar, muy emotivo, porque no había palabras. Me imagino que se convirtió. Claro que sí. Y recuerdo tanto que lo que primero que yo pensé después en ese momento fue volver al hospital Evaristo García en Cali, llamaban ese entonces, a andar por los pasillos por donde me llevaban en silla de ruedas cuando estaba en el hospital. Yo sentí que tenía como una rabia con esas paredes y esos pasillos. Sí. Y dije: quiero ir allá a caminar. Y adelantándome a los acontecimientos, eso es un punto muy importante de mi testimonio. Yo fui a los días al hospital. Y la doctora que me conocía, que me hacía la fisioterapia, el médica hombres,
no me conoció de repente. Yo le dije, doctora, yo soy Orbelín Hermida. Estuve aquí en Médica Hombres y le conté. Me dijo, no, no puede ser. Y buscó la historia clínica y la encontró. ¿Tú eres Orbelín Hermida? Le dije, sí, señora. Y hubo una junta de médicos. No sé por qué razón el director del hospital le pareció bien reunir estudiantes de medicina para decirles que en la medicina pasaban casos extraños, que ellos conocían mi condición y por qué allá, ¿no? Y cómo volvía yo caminando. Y estuvieron en la junta de médicos. Entonces me dijo el médico, administrador del hospital, ¿qué te hicieron? Conocemos tu historia clínica, ¿por qué estés caminando? No. Y yo, mano, Samuel decía como el ciego, Bartimeo, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Correcto. Yo dije, vea, ¿qué le hicieron? Y yo le conté. Fui a una iglesia, me llamaron a una iglesia cristiana evangélica. Oraron por mí y yo fui sano. Y me ponían a caminar y yo caminaba. Entonces el médico dijo, lo importante aquí es que lo que nosotros no hicimos, dijo él, alguien lo hizo. Y yo me acordé de un texto, no sé cómo me llegó ese texto, porque yo ya llevaba tiempo de estar siendo evangelizado. O sea, todavía no era bautizado. No. Y se me vino un texto apropiado. Y es que eso es lo que dice la Biblia, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Adelantándome, fue tan impresionante eso para los médicos que me dijo el médico, te vamos a dar un trabajo aquí, en el hospital. No sé por qué. Queremos que, no sé qué me van a poner a hacer, tal vez de mensajero, yo qué sé, menos de médico, ¿no? Entonces regresé a mi humilde lugar donde vivía, que era una casita por allá en el campo, y le conté a mi mamá. Me dije, mamá, me va a dar trabajo en el hospital. Mi mamá, hermano Valverde, era inconversa todavía, es muy católica, pero bastante católica. Y yo creo que mi mamá, no siendo aún bautizada y sin conocimiento bíblico, para mí ella profetizó. Ella me profetizó. Cuando yo le dije que tenía trabajo, ella me dijo, mijo, tú no servías, sobre todo en ese entonces, ¿no? Y por la condición, tú estabas muy limitado por tu condición de paralítico, muy limitado. Dedícate a servirle a Dios. Yo ni entendía lo más, ¿no? Yo no estudié para ser pastor, yo no había hecho ni siquiera la primaria, yo estudié después de viejo. Y ¿cómo así que yo dedícate a servirle al Señor? ¿Cómo? En todo caso, vuelvo al caso del libro, porque yo lo escribí pensando en eso. El libro se llama Él me hizo predicador. Él me hizo predicador. Se llama el libro. Porque yo me hice predicador contando mi propia historia. Correcto. Yo pertenezco a esa corriente de... Era ciego y ahora veo. Era leproso. O sea, partí de la experiencia personal con Dios. Y aunque estaba tan joven, yo me dediqué a predicar en los parques, en los buses. Era un loco. Esa locura que se ha perdido, porque ahora somos muy sabios, muy teológicos, muy filosóficos, muy académicos evangélicos. Me agrada mucho, hermano, que usted vuelve a visitar ese punto
que pues es su vida, ¿no? En donde necesitamos regresar, donde dice ahí en Hebreos que él daba testimonio con señales y prodigios. Testificaba juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y derramamientos del Espíritu Santo según su voluntad. Yo quisiera que los pastores que están escuchando, especialmente los jóvenes, yo tengo un corazón para los pastores jóvenes. Uno, que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Claro. Dos, que no se pierda esa sencillez, esa sensibilidad en Cristo, y que no solo prediquemos de los milagros y los prodigios, sino que los vivamos. O sea, orar y no quedarnos sorprendidos si Dios sana, quedarnos sorprendidos si no sana. O sea, llegar allí. Le voy a decir algo que es muy especial para mí. Y sucedió hace momentos. 2 veces en mi vida, yo tengo 68 años y también largo ministerio, me he encontrado con un hombre de Dios y he sentido como que hay una esfera alrededor de él, de la presencia de Dios. Todos cargamos eso, pero de una manera muy condensada, ¿no? Una vez pasó esto en un elevador, en un ascensor, en una convención. Casi me quedé paralizado solamente al ver a esa persona. En otra ocasión, en un funeral, un ancianito llamado hermano Prado, lo saludé, hermano, y al saludarlo sentí lo que había sentido con aquel otro en el ascensor. Y cuando lo abracé, usted me abrazó a mí. Sentí lo mismo. 3 veces en mi vida. Usted carga una presencia de Dios que viene de una conversión real a través de ese milagro. Y necesitamos, estoy de acuerdo, regresar a esos tiempos, porque la tecnología y tanta cosa que tenemos ahí. Eso que usted dice, hermano Valverde, lo tengo muy claro. Dios testificaba Juntamente. con milagros, señales y prodigios y repartimientos del Espíritu Santo según su santa voluntad. Eso era lo que confirmaba el Evangelio. Ahora hay un Evangelio que no está. ¿Por dónde está confirmado? Firmado. Y es que está muy claro. Yo decía alguna vez, dando un devocional en la mesa del consistorio de ancianos, Dios me inspiraba en una meditación que yo la llamé "Nos estamos quedando sin señales". Mucha palabrería, pero ¿dónde están las señales? Y estas señales seguirán en mi nombre. Fuera demonios, cosas mortíferas, enfermos sanados. Mano, por Dios, si no volvemos a eso, vamos a acabar con el arca, pero sin el Dios del arca, con el templo, pero sin el Dios del templo, Sí. con las formas, pero sin la esencia. Correcto. Por Dios, que esta juventud despierte y busquemos volver a esos principios. Hermano, yo creo que todos escuchando están de acuerdo, porque un pastor pentecostal lleno del Espíritu Santo pues desea. ¿Cómo cree usted que podemos lograr a lo menos comenzar a dar pasos? Usted y yo pues ya vamos ya se ve el aeropuerto, ¿no? Ya vamos aterrizando. Sí. Pero estos jóvenes, ¿qué les puede decir Orbein Hermida, guerrero del Señor, a mis hijos, a sus hijos que vienen tras nosotros? ¿Qué palabra les puede decir usted a ellos para lograr lo que estamos diciendo? No crees en nada. Yo nunca me he creído nada. Todo lo que yo soy lo debo a Dios. Humildad, sencillez,
buscar espiritualidad antes de buscar conocimiento, aunque es importante el conocimiento. Correcto. Pero yo conocí el Evangelio, hermano Valverde, desde la espiritualidad y desde el amor. Y ojalá Dios permita que la juventud reaccionara y se despojaran de tantas cosas que parecen, pero que en la realidad no son. Dios busca corazones humildes. La Biblia es muy clara que Dios da gracia a los humildes. Que nos despojemos de toda vanidad, de toda vanagloria, de toda prepotencia. Que no sabemos nada. Que seamos vasos. De barro. Ok. Que le permitamos a Dios ser lo que Él es. En nosotros. Porque es que hoy en día sale mucho el hombre y parecería que lo que buscamos es la gloria del hombre. Pero hay que buscar es que Dios glorifique su palabra. Amén. Mucha gloria para el hombre, pero Dios tiene que glorificar en la palabra, la que hay que buscar que Dios se glorifique en la palabra. Amén. Y parece que en las instituciones, en todas, ¿no? Se va fomentando eso, ¿no? Y pues la estructura tenemos que tener estructura y líderes y todo eso, pero a mí me han preguntado, ¿cómo le digo? Porque yo fui presidente de la Asamblea Apostólica, fui de las 8 sillas del consistorio, yo me senté en 4, ¿no? Presidente, vicepresidente, secretario y director de Educación Cristiana. Y está bien, se ocupa eso. Pero, ¿cómo le digo? Presidente, pastor, obispo, dime siervo inútil. Y aunque no usemos esa palabra, esa es la actitud, creo yo, que debemos tener. Esa humildad. Están oyendo jóvenes de la boca de un hombre que Dios sanó, Dios convirtió, sanó, salvó, sanó y llenó. Ok. Ese consejo tan sencillo pero tan poderoso, humillarnos delante de Dios, ser nada, saber nada, poder nada, tener nada sin Él. Exacto. Un corazón contrito y humillado, doblegado, que engrandezca a Dios. Como dijo Juan, Él crezca y yo me... Pero hoy en día los hombres están muy crecidos y Dios está menguado. Sí, y eso la congregación, los miembros, la grey, los hermanos, lo sienten, aunque no puedan externarlo con palabras, saben que hay algo mal. Si saben que no están bien las cosas, no hay nada como humillarnos delante de Dios, todos. Así es. Si Él se humilló, claro, hasta la muerte y fue obediente hasta la muerte, claro, y muerte de cruz. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Un título, un puesto, un oficio? Así es. Vaciarnos para que Él nos llene. Esa es la palabra que yo diría en conclusión. Entonces, hermano Valverde, después de semejante experiencia, yo no pude volver, obviamente, a ser el mismo. Y fui presidente de jóvenes en la iglesia tres etapas. Y recuerdo mucho la iglesia de Tuluá Valle, porque ahí fui salvo, ahí fui sano, ahí me casé y de ahí salí al ministerio. Siempre quise volver allá y como a los 30 años volví. Y la gloria es la hora para el Señor. Pero yo quería dejar una huella allá en Tuluá. Y construimos un templo de 1,600 metros. Gloria a Dios. Y fue muy bonita experiencia. ¿Esto fue antes o después de Caleb? En los tiempos de Caleb. Porque Caleb pastoreó allí, ¿no? Pero él estuvo en la cuarta. En la cuarta. Yo estuve en la central. Ah, bien. Recuerdo que el pastor Juan Roberto Osorio, un anciano también, usted pronto lo ha oído por ahí, fue el que me sacó la obra. Y mira que él me dijo: siento que vayas a este lugar
una población llamada San Pedro Valle. Siento que vayas allá. Pues que me iba a sacar a la obra para ser pastor. Y yo le dije, hermano Juan, tú estás equivocado. Yo no sirvo para el pastor. Yo no he estudiado. Nada. Y él me dijo, pues yo te aconsejaría, vete y si no, te devuelves. No pasa nada. Y me quedé 53 años. Nunca volvió. Nunca volví. Ese es más o menos mi resumen de la historia. Yo creo que por la gracia de Dios me siento un privilegiado de hacer parte de esa generación antigua y que tal vez pueda hablar, pueda transmitir este mensaje a las generaciones de ahora. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a la generación cuando murió Josué. Oh, ok. Que se levantó, hijo de Nun, que se levantó otra generación Que no conocían. que no conocía. Conocían muchas cosas, pero no conocían Exacto. a Dios. Y nos puede pasar a nosotros. Sí. Y esa su voz, hermano, que va a retumbar por todo, se va a proyectar por todo el mundo a través de este podcast. Su voz es muy importante para que cuando ya no estemos nosotros, siga estos mensajes. Hermano Alberto, yo no soy vendedor de libros y no estoy aquí promoviendo un libro, pero a mí me gustaría que los jóvenes leyeran el libro. Él me hizo predicador. Porque son vivencias. Estamos muy llenos de teología, de filosofía, de cosas de esas, pero vivencias. Y yo cuento más que todo del libro Vivencias. Pues hay que promover ese libro. ¿Dónde lo pueden conseguir? Aquí en Medellín. Aquí en Medellín. Después de este podcast lo voy a animar a que lo ponga en Amazon. Me gustaría que los jóvenes lo leyeran. Sí. Bueno, hermano Alberto, aquí estamos. Hermano, yo quisiera que antes que nos retiremos vamos a ver si ponemos su libro con su permiso, obviamente, en autoreseditores.com, porque hay mucha gente escuchando que no van a venir a Medellín a comprarlo o ir a una convención por allí. Y yo he escrito 3 libros y tengo uno, se llama Cada Corazón Sanado. Están Autores Editores y se puede conseguir en todos los países aquí. Entonces la gente ahora puede comprar con tarjeta y se los distribuyen hasta sus casas. Eso es algo muy importante para que su libro pues lo lean. Entonces podemos hacer eso. También hay Amazon.com distribuye libros en algunos lugares aquí en Colombia. Vamos a hablar de eso, pero yo quiero su libro. ¿Cómo puedo conseguir uno? Mañana lo doy. Mañana. Muy bien. Entonces, mañana lo compro. Venda su libro porque usted... Sacamos la segunda edición ya. Qué bueno, qué Sí. bueno. Me encantaría leerlo. Es más, quisiera llevar algunos para los ministros de los Estados Unidos, allí en nuestra iglesia donde pastoreamos todavía, para que lo lean, porque estoy seguro que hay mucho más en el libro de lo que usted nos contó. Sí, claro, claro. Hermano, yo le voy a pedir un favor con lo que le dije hace unos momentos, que lo que sentí cuando usted me abrazó. Yo quisiera que usted hiciera una oración por mí y por todos los que están escuchando. Que Dios oiga su oración para que nos regrese a esos tiempos en donde la mano de Dios se mueva ahí. Por eso, ¿cómo se convirtieron 5,000 personas con la sanidad del paralítico? Yo quisiera agregar, hermano Valverde, en cuanto a mi experiencia, pues es ya como esposo y como padre. Me parece muy importante también hablar acerca de... Es que faltaría tiempo, ¿no? Seguro. Yo voy a cumplir 50 años de vida matrimonial con mi amada esposa, novia Arisa. Tuve 4 hijos. Y todos sirven al Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Mi hijo mayor vive en los Estados Unidos. Es
piloto en United. Mi hijo Daniel, está aquí en Medellín, es pastor en Somos Iglesia. Mi hija Adriana, mi hija mayor, es esposa de pastor en Estados Unidos, en la Florida. Y la otra vive en Cali. Y es mi principal fundamento. Yo siempre he dicho Dios, familia, porque es importante también el testimonio de la familia. Correcto. Porque muchos pastores, tristemente, no pueden tal vez decir lo mismo. Porque a veces nos dedicamos más a gobernar la iglesia y a cuidar la casa, cuando es lo contrario. Gobernar el hogar y la iglesia se cuida. Entonces yo creo que a veces tanto tiempo que se le dedica, yo soy un sobreviviente de eso. Yo sí a los pastores jóvenes que le dediquen más tiempo a la familia, a los hijos. Porque es que de verdad tristeza ver tantos pastores con los hijos tan perdidos. Perdidos, sí. Decía yo en otro podcast que a veces se acomoda el síndrome mesiánico, que el pastor piensa que es el Mesías para quitar todo el dolor, todo el sufrimiento. La gente tiene que pasar por su dolor y sufrimiento. Sí, si Dios está tratando con ellos y lo decimos, a lo menos en mi experiencia, sí, Dios, la familia, iglesia, pero no lo vivimos muchas veces. Así es. Y tiene que haber un cambio, porque la iglesia siempre va a estar allí. Siempre los problemas, las crisis siempre van a estar y los hijos se van perdiendo. Y es triste. Conocemos, mi esposo y yo, cantidades de hijos de pastores de renombre cuyos hijos no quieren nada con la iglesia. Sí, yo le diría a los pastores jóvenes y a los no tan jóvenes, no descuiden sus hijos. No se dediquen tanto porque Dios no nos manda tanto a correr. A veces nos llenamos tanto del hacer que nos olvidamos de la esencia del ser. Creemos que haciendo es que funciona y es siendo. Es siendo, correcto. Sí. El hacer y el ser. Hermano, ore por mí. Sería un privilegio y un honor y me agradaría mucho que usted haga una oración. No será lo contrario. Yo también. Pero usted primero. Hermano, muchísimas gracias. Qué honor, qué privilegio de tener estos momentos de plática y abrir nuestro corazón. Y aunque no lo conozco, siento como que lo conozco por mucho tiempo. Gracias. No solo por lo que me decía Caleb de usted, porque hablaba muy bien de usted con mucho respeto. Y realmente todos con los que he hablado así hablan muy bien de usted, de su ministerio. Y por la gracia de Dios, hermano, porque uno realmente no merece. correcto. El único merecedor, lo que usted decía ahora, siervos inútiles somos. Esto, Solo hemos hecho lo que debimos hacer, ni siquiera eso. ni siquiera. Pero toda la gloria y la honra y la alabanza sea para el Señor. Amén. Y a usted, hermano Valverde, da gracias por usted. Usted ha sido un hombre muy usado por Dios. Y le admiro su ministerio. Como usted, Dios lo ha bendecido. ¿Cuántos países está ya la iglesia? Estamos en 3 continentes y ¿qué son? 12 países, si no me 12 equivoco. países. España, Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, El Salvador, y ya se me olvida, pero ahí vamos. Y es una cosa que está creciendo orgánica. O sea, se han comunicado conmigo muchos pastores que han dejado sus instituciones así por alguna razón, pero no estamos buscando números. Sí. Estamos buscando gente que quiera esto, lo que estamos hablando. Sí. Quiera servir a Dios. Y ahí vamos. Yo lo he dicho en público. Nunca, jamás hay alguien que puede decir que yo le llamé, que yo lo invité, que yo le prometí, recluté, nada. Al contrario, les digo, mejor no. Y ya después Dios es el que abre. Claro. Las cosas. ¿Por qué es obra de Dios? Pues saben que me gustaría que hubiéramos hacer otro episodio como este. Bueno. Sí, nos hace falta de hablar de otras cosas. Sí, claro, muchas cosas. ¿Cómo no? Pues mire, yo vengo aquí cada año
regreso en julio con la ayuda que tenemos con Misión y a ver si podemos hacer otro episodio aquí para platicar, porque me siento como que fui a un campamento y me renové. Ahí platicando con usted, hermano. No, bueno, yo me siento muy privilegiado y doy gracias a nuestro ministerio, que Dios siga guardando. Gracias. Que somos me tenemos inspirado. He oído muchas historias. Hermano, le digo, voy a escribir otro libro que se llama Las cosas que pasan. ¿Y así qué pasa entonces? Las cosas que pasan, así se va a llamar. Y voy a poner un capítulo ahí de mi experiencia con Colombia y con ECU. Es algo, hermano, extraordinario. Y le voy a decir un poquitito nada más. Yo he predicado por todo el mundo, por muchas partes del mundo. Y en esa temporada del 96 al 2008 que yo vine a predicar aquí, nunca jamás había sentido una unción como la que Dios me daba aquí. Los mensajes, usted estuvo en muchas comisiones. Y yo decía, pues es porque los hermanos oran mucho, son de oración, pero también otras iglesias oran mucho, ¿no? Y fue un fenómeno espiritual que hasta yo me quedaba sorprendido. Un día le contaré otra historia, cuando hablemos más de eso, cómo Dios me daba los mensajes durante la ofrenda. El título, el pasaje y el mensaje. O sea, eso solo Dios lo puede hacer. No, hermano, Alberto, de la iglesia pentecostal en Colombia y en el mundo es una bendición. Yo tengo también gratitud a Dios y a la iglesia. Yo lo que soy lo debo a Dios y a esa institución. Amén. Gracias a Dios. Y bueno, vamos entonces a orar. Amén, hermano. Ore por mí. Soberano Dios, eterno e infinito, Dios de toda bondad y de toda sabiduría, has de bendecir, continuar bendiciendo y guardando a este varón, hermano Samuel Valverde. Gracias por los dones, los talentos, las habilidades, los años de vida, su familia, su ministerio. Gracias. Oh Santo, gracias. Y toca soma de Hawaii. Bendice Jesús, bendice Jesús. En tu nombre santo, soberano Dios. Gracias. Gracias por preservar varones de esta altura espiritual que tú le has dado a ese Señor. hombre. Bendícelo igualmente a su familia y todo lo que está a su alrededor. Sea cercado por tu gracia y por tu misericordia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Yo te Santo. doy gracias, Padre mío, por este varón, este siervo, este guerrero que tú tenías preparado desde antes de la fundación del mundo. Esa experiencia, Señor, tú fuiste trabajando su corazón para sanarlo con ese milagro, después para levantarlo como un predicador del Evangelio, pero con testimonio personal, vivencia, no solo con teoría y teología, Señor, sino con un testimonio vivo. Él lo cuenta como si hubiese sido ayer, Señor, porque está vivo y estoy seguro que ha bendecido a multitudes y multitudes. Yo te pido que lo guardes en su edad anciana, le des salud, Señor, paz y tranquilidad, y que Él siga orando por nosotros y juntos oramos por esa generación de pastores jóvenes, Señor, que te amen a ti con todo el corazón, que prediquen el Evangelio, que nos olvidemos de las cosas, Señor, que no son prioridad y nos enfoquemos en ti, en tu presencia, en pasar tiempo en tu presencia, Señor, solamente adorando a tus pies,
Gracias por mi hermano. Bendice a su esposa, a sus hijos, Señor, en donde quiera que se encuentre. Y mientras él tenga vida, que siga como esa voz de trompeta, Señor, recordándonos lo que es realmente importante. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Mi hermano, muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias por ver.